Hace 25 años que vengo trabajando en ello y es el coaching y el Enia Coaching. ¿Qué significa esto? ¿Cómo acompañar a las personas a través del Eneagrama, a través de este mapa personal en el cual cada uno de nosotros primero tiene una naturaleza esencial, una cualidad innata, un descubrimiento que por ahí puede llevar 1, 2, 3, 4, 10 sesiones o un año. ¿Por qué digo esto? Porque la llave de ese descubrimiento es el autodescubrimiento. Por eso la habilidad de la persona que hace coaching a través del Eneagrama, que lo llamamos Enea Coaching, es acompañar a las personas para que ellas mismas empiecen a identificarse, para que ellas mismas lleguen a ese momento, como yo digo, de plenitud, de epifanía, es como una epifanía, un momento de claridad radical en donde todo lo que buscaban afuera lo encuentran adentro. El día que encontré mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Ahora, acompañar a las personas en ese proceso es una tarea de muchísimo trabajo del coach, de trabajar consigo mismo, de entender e identificar en sí mismo todas las tipologías del eneagrama, poder entender cómo se comunican, qué le pasa frente a las resistencias, frente a los miedos, frente a las situaciones de crisis, frente a los proyectos que tienen. Para eso, uno tiene que haber incorporado en uno como coach desde el eneagrama todas las tipologías en uno. Es todo un trabajo maravilloso porque te invita a la completitud de tus talentos, de tus dones. Como siempre digo, el eneagrama es una matriz de talentos para que desde ese lugar puedas acompañar, guiar, inclusive ayudar a despertar a la persona que es tu consultante. Justamente te quería mostrar un ejemplo simple de un mapa personal, ¿no? Dentro del círculo del eneagrama, con las 9 características de las tipologías, te voy a contar cómo trabajo hace más de 25 años, donde no existía la palabra coach, sino que era el acompañamiento, las entrevistas, el diagnóstico y el pronóstico del mapa personal. Esto fue evolucionando y en mi experiencia de hoy ya me doy cuenta, al principio no me pasaba, les hablo hace más de 20 años atrás, yo entendía que este era un mapa en el cual hay una dinámica de evolución interna de la persona según la tipología que es. Entonces lo más importante en ese momento era que la persona se ubicara, ayudarle inmediatamente a identificar su esencia y a partir de ahí ver toda la dinámica que hay dentro del eneagrama. La dinámica es las relaciones de comportamientos, de patrones, de conductas, de creencias, de aptitudes con el resto de las tipologías. Pero resulta que con los años me fui dando cuenta que es mucho más rico, por eso es un eneagrama sistémico. Los sistemas nos ayudan a entender que nosotros pasamos por un proceso, por ejemplo, del caso de, véanlo el eneagrama como un proceso, del 1 al 9, ¿no? Vamos haciendo todo un proceso de identificación, de reconocimiento de cada área. El eneagrama tiene el área del hacer y el ideal, el área de la comunicación y el brindarse, el área del trabajo y el de los logros personales, y el área de mirarse hacia adentro y la sabiduría. También tiene opuestos complementarios, el opuesto complementario del orden, cómo está, uno puede identificar con el mapa personal cómo está el orden en la vida de la persona, cómo están las relaciones y la dependencia o no, así como en el caso del orden también puede ser el juicio o no hacia sí mismo o a los demás, cómo está la imagen que da a los demás profesionalmente, la imagen social, también la apariencia, que puede ser que aparezca, siempre hay luz y sombra, cómo está la fuerza, la transformación de la persona. Estas son áreas que uno puede identificar dentro del mapa sin que todavía sepas la tipología. Entonces,
En ese momento, hace mucho tiempo atrás, era un diagnóstico de quién era la persona, como si fuera una foto. En el transcurso de los años me fui dando cuenta que en realidad eso simplemente era como un primer paso para el acompañamiento con el otro, sino que el eneagrama tenía una riqueza que es el día de hoy, les digo, a mí me alegra, a mí me asombra saber que no sé nada, porque el eneagrama cada vez que lo vas trabajando, vas viendo leyes que operan en el comportamiento humano, en cada situación de la vida, y te vas dando cuenta que ese comportamiento está, ¿sí? Y se hace visible hasta inclusive en las diferentes etapas de la vida. Entonces, muchas personas me dicen, Lucía, pero yo ahora en esta etapa, ponele, me ha pasado, tengo muchas personas que hace 10 años las he visto y hoy quieren volver a trabajar y verse, ¿no? Y me dicen, pero Lucía, yo ahora me estoy identificando con otra tipología, dejé de ser esa. No, estás pasando una etapa en la vida y eso después lo chequeamos. Obviamente, esto no es adivinatorio, esto tiene que ver con la capacidad de un diálogo empático, un diálogo, digamos, que tenga una fluidez y preguntas correctas según la persona que tenés a tu lado. Por eso el eneagrama te permite saber al hacer las preguntas, para que esa persona a sí misma se vea y se conteste a ella, o se quede con la pregunta, que muchas veces es más sabio, y esa pregunta la lleve en su vida personal a poder encontrar la respuesta en su realidad. Entonces, te cuento algo, hoy lo trabajo de otra manera, y si sos coach, si sos counselor, si sos médico, si estás al servicio de los otros de la manera en que sea, este mapa va a ser importantísimo que lo puedas hacer y acompañar a la persona. Abrevia camino, da recursos. Como yo digo, parece muy complejo, pero es muy simple porque la persona identifica fácilmente patrones internos que están muy en el subconsciente y es ahí donde transforma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Hoy en día esto no es un test. Primero, la persona hace un trabajo con afirmaciones en las cuales hace una autoevaluación de sí misma. Esta autoevaluación es simplemente para tener una foto de lo que hoy la persona ve de sí mismo. ¿Qué significa? Que trabajo desde el coaching con un aspecto situacional, es decir, que la persona me está trayendo hoy de sí misma. Es decir, cómo ella se ve, cuáles son las características que ve, cuáles no. Por ejemplo, en este caso, sí, hay una persona que se veía 2 y hoy hemos visto en su mapa personal que tiene mucho de 3, de 1 y de 8, y entendiendo después a lo largo de su vida, esta persona identificó que los rasgos dominantes propios no estaban en el 2, si bien es un servidor o una servidora, sino que sus rasgos dominantes estaban en el 3 porque responden a una herida primaria, responden a una manera de ver la realidad, a una búsqueda que es diferente. Un 2 siempre quiere ser útil a los demás, pero desde un lugar muy emocional, afectivo, dador, de que necesito que me necesiten para sentirme bien conmigo mismo, ¿sí? Vivo en díada con el otro y justamente por eso necesito al otro, y la mirada de reconocimiento y valoración frente a lo que hago para el otro hace que yo me sienta bien conmigo mismo. En cambio el 3 también necesita reconocimiento, pero tiene otra estructura de la personalidad totalmente diferente. La estructura de la personalidad del 3 tiene que ver más con yo lo que hago, enfrento, confronto, busco lo que quiero, concreto las cosas, soy realizador, voy por objetivos claros, me posiciono profesionalmente y socialmente. Eso me da a mí la motivación o el incentivo para después motivar a los demás. Pero es otra el proceso. Entonces, reconocer primero quiénes somos
Fíjate, ¿cómo lo hago en la primera entrevista? Si trabajas con personas, es fundamental tener varios elementos. Uno de los elementos, además del mapa personal, que vuelvo a decir, no es un test para que vos le digas quién es, sino que es una manera que a vos como coach te da de diagnóstico para entender más allá de lo que la persona te trae, qué es lo que la persona está viendo de sí mismo. Por otro lado, podés empezar a trabajar con estas áreas que te dije, viendo dónde están, en qué área de su vida hoy está la dificultad. Por otro lado, yo hago lo que se llama, bien en el coaching, el momento situacional. Para mí el coaching siempre lo tomo desde una palabra de coach, de donde viene etimológicamente, que es una palabra antigua que viene del inglés y significa carruaje. Es decir, vamos juntos, ¿sí? Vamos acompañando, vamos viéndote en tu vida, vamos observando y generando dentro tuyo un observador interno en donde te acompaño en este viaje, te acompaño en este proceso tuyo de autodescubrimiento, de profundización, de sanación. Ayer tuve una persona también en donde había algo muy viejo que sanar, y bueno, acompañemos a ver, yo creo que lo tenía sanado, me decía, sin embargo, hay cosas que me indican que no. Bien, vayamos ahí, vayamos al hoy. Entonces hay ejercicios para el hoy. Entonces, un punto te lo voy a ejemplificar. Viene la persona, si vos sos coach, tenés primero la autoevaluación que la persona hizo de sí mismo y el conocimiento de la dinámica del eneagrama, como te dije, que te da ya un perfil de lo que la persona necesita ver. Pero después dejás el test, ¿sí? Que es la autoevaluación, no determina nada, y empezás a trabajar con la persona en dos cosas. ¿Qué es lo que trae hoy? ¿Sí? Si esta, como decía recién, el coach es el vagón, el carruaje, ok, ¿en qué te puedo acompañar? ¿Sí? ¿Qué te pasa hoy situacionalmente? ¿Tenés un problema de decisión de que vas a dejar del trabajo o no? En un momento, ayer me lo planteaban, en un momento de crisis como esta, yo estaba por renunciar, no sé qué hacer, igual no quiero seguir, estoy en una encrucijada. ¿Tenés un problema relacional, de familia, de hijos, de matrimonio, de las parejas? Una de las cosas a las que me estoy dedicando es a las parejas. Es maravilloso, porque uno pone el mapa, no solamente la tipología de la pareja, del hombre, de la mujer o de quien sea la pareja, y se hace un tercer mapa que es la identidad de ese vínculo. Lo mismo se puede hacer con madre e hijo, y esto es maravilloso, porque nos muestra todo un componente, un sistema vincular en el cual hay cosas que las personas que están involucradas en el vínculo ven y otras que no, ¿sí? Otras que cuando las revelás aparece la comprensión, aparece el no me había dado cuenta, el no había registrado de vos, el ahora te entiendo, aparece el diálogo, es maravilloso. Pero siguiendo con esto, quiere decir que tenemos la autoevaluación, tenemos lo que la persona nos trae para trabajar, qué nos está pasando. Puede ser que nos diga, no sé lo que me está pasando y eso es lo que quiero trabajar, no entiendo por dónde seguir. Y la otra, y la gran llave, es, aplico un método muy simple de autobiografía. ¿Qué significa esto? Que le voy haciendo preguntas a través de su vida, en el cual vamos conformando juntas una pequeña síntesis de su autobiografía. Cómo está conformada su familia primaria, cómo fue que ella o él, no quiénes son los padres, vieron a sus padres, porque cada uno tiene una percepción diferente de su drama familiar o de su contexto familiar. Entonces, cómo vio a sus padres, qué fue lo que necesitó, qué era lo que le pasaba si tenía muchos hermanos o no. Según esto, la tipología ya aparece si la persona es muy dada, si la persona busca más soledad,
si la persona tiene más aptitud para obedecer y ser correcta y estudiar, si la persona tiene, digamos, disposición más para cambiar y para disfrutar. Entonces, empezás a hacer primero todo el contexto familiar primario, después cómo fue el proceso de su vida y de su elección. Y siempre pregunto dos cosas. ¿Cómo eras de niña? ¿Sí? Ahí te da llaves, no me acuerdo, bueno, ¿qué decían de vos? ¿Sí? Llaves de la naturaleza esencial, y después a esa edad donde vos querías desarrollarte, tener 16, 17 años, ¿qué hago de mi vida? ¿Qué sueños tenías? ¿Cómo te veías para adelante? Estas son dos claves que te dan elementos para entender la naturaleza de la persona. Más allá que después haya seguido o cumplido con ciertos patrones en lo que es la profesión y la carrera, o haya trabajado y después haya elegido su carrera. Y después siguiendo veo la conformación hoy, la historia de hoy, y empezamos a encontrar juntas o juntos, como si fueran, yo digo, unas perlas que vas uniendo a través de una tras otra. Mira, acá hay algo que identifica con esto, con esto, con esto, y vas armando un collar de perlas, de manera de ser esencial que estuvo presente. Te voy a decir algo que te va a sorprender. Me pasa generalmente que le digo, frente a tu historia, a algunas personas, su naturaleza esencial la rescató, la salvó de esa historia. Es maravilloso el coaching. Yo siempre digo que es un acto de amor, y hacerlo desde el eneagrama, siendo vos quien acompaña a otros, te da tantos elementos y te enseña tanto a vos del ser humano, que es la única y verdadera manera de aprender más de vos mismo y más de esta ley tan maravillosa de comportamiento humano. Nos vemos el miércoles que viene a esta misma hora. Gracias por acompañarnos.